Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 17 del curso o del taller práctico de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con nuestro sistema de backend, ¿cierto? Que habíamos comenzado en el videotutorial anterior. Por ahí estuve corrigiendo algunas cosillas relacionadas con el template que les compartí. La verdad que el CSS del anterior trae algunos dramas. Cosa que se lo había pasado por ahí a una persona y le había hecho unos cambios y yo la verdad no sabía. Estaba usando una versión anterior y entonces la verdad no me había percatado. Así que ahora vamos a cerrar rápidamente la presentación. Y yo ya tengo preparado acá el backend normal, en este caso el directorio normal. Bueno, acá le tengo número 16, lo vamos a cambiar para poder trabajar con el que es correcto, ¿cierto? En este caso sería el número 17. Entre tanto cambio se me había olvidado hacer ese cambio de número, ¿cierto? En el directorio. Ok, ahí está el número 17. Lo abrimos acá, seguramente nos va a dar un error, recuerda, por el método de las rutas, pero ya eso lo vamos a corregir inmediatamente. Em, Vamos a ver acá. Aquí estaba corrigiendo algunos estilos. Entonces, vamos a decirle que no. Y vamos a abrir aquí entonces el archivo del directorio número 17 para poder comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a modificar, ¿cierto? Cada vez que comencemos a trabajar, recuerda la ruta en el directorio config. Vamos a cerrar esto, que era una plantilla que estaba usando para grabar los videos. Y acá está nuestro método ruta, ¿cierto? En el archivo config.php y ahora hay que colocarle el número del directorio con el que vamos a trabajar. Esto es imprescindible. Vamos a ver si estamos grabando. Creo que sí. Sí. Vamos a colocarle el número 17 y ahora sí no deberían haber mayores problemas con esto. ¿Ok? Como ven, el template está totalmente corregido. Ya teníamos un problema con los menús y ahora ya no sucede eso, ya el CSS del menú está funcionando. Entonces ahora lo que nos queda es trabajar con nuestro sistema de backend. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Yo les comentaba en el video tutorial anterior. El objetivo eran dos cosas. Una, que ustedes tuvieran la capacidad de entender cómo funciona un backend, ¿cierto? A través, por supuesto, de la plataforma y de la tecnología basada en MVC, en MVC, y también por ahí ir compartiéndoles, ¿cierto? Este útil template que la verdad es bastante flexible, es bastante interesante. Ya la vamos a ir viendo respecto de los, por ejemplo, cómo maneja los formularios y todo eso. Así que la verdad de las cosas es que yo lo considero bastante atractivo, bastante interesante, muchachos. ¿Ok? Por lo pronto vamos a revisar la base de datos que teníamos desarrollada para nuestro sistema de noticias, que esto, si te fijas, ¿verdad? Perfectamente te puede servir para armar un blog, tal como lo manejamos en el video tutorial recuerdo 10, 11 y 12 del curso de PHP orientado a objetos cuando construíamos nuestro blog. Por aquí hay algunas cosillas también de la base de datos que hay que corregir, ¿ah? Yo, mira, fíjate, por error le puse UTF-32 y la verdad no es ese el cotejamiento. Entonces vamos a tener que ir a cambiar acá también. Bueno, podemos hacerlo de a uno. Vamos a ir a cambiar cada uno de ellos el cotejamiento, en este caso acá en operaciones. Y claro, podríamos mantenerlo como MySum, por ejemplo, y recuerda que es UTF-8 Spanish el cotejamiento, no es UT32. Entonces ahora sí, tenemos que hacer lo mismo con las otras tablas también. Son detallitos que van pasando en la medida de que uno va concentrándose en otras cosas. Yo me acuerdo que en el video tutorial anterior me concentré tanto en el error que tenía. Este ya está corregido, comentarios, UTF-8 Spanish, y lo vamos a manejar como MySum. Estaba tan concentrado en el error del CSS del menú que se me fueron estos pequeños detalles. Estos dos también hay que corregirlos, la tabla de noticias. Entonces también vamos a ir acá a operaciones. Vamos a cambiarla acá, bueno, MySamo y NoDB, la verdad, pueden trabajar con ambos. UTF-8 Spanish. Y nos quedaría la tablita de los usuarios, que es la que vamos a usar ahora.
Entonces vamos a colocar aquí operaciones. Y también lo mismo, MySum. Recuerda, lo de MySum o InnoDB tú lo decides. UTF-8 Spanish. Y ahora sí, tenemos nuestra base de datos corregida. Yo te la voy a compartir para que también, bueno, en todo caso yo creo que la mayoría de la gente que ya vio los videotutoriales anteriores debe saber que debe tener esta base de datos porque yo se la compartí. De todos modos, bueno, se la voy a compartir en este otro video con las correcciones que le hicimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando desarrollamos un backend? Tenemos que partir de la premisa de que tenemos que armar nuestro template. Ya eso lo tenemos hecho. Segundo, tenemos que comenzar a planificar el tema de los permisos de los usuarios. En este caso particular vamos a tener un solo tipo de usuario, ¿verdad? Pero por ahí podríamos perfectamente manejar varios. Vamos a ver, dependiendo de lo que ustedes me vayan diciendo en los comentarios del video, cómo lo vamos a ir haciendo. Por lo pronto yo lo voy a manejar con un solo tipo de perfil, ¿ok? En lo personal ya tenemos listo el home, tenemos listo acá el menú usuario, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a personalizar nuestro menú para poder también comenzar a desarrollar los módulos. Vamos a comenzar por el módulo de los usuarios, categorías, luego las noticias y luego los comentarios. Aunque por ahí también este menú de comentarios lo podríamos sacar y lo podríamos agregar acá al mismo menú de las noticias. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces a abrir acá el archivo a la vista, en este caso asociada al menú. Acá lo tenemos, voy a colocar, a mí me gusta esta vista un poco más de iconos. Y vamos a colocar en las rutas. Acá recuerda que nosotros tenemos el método, ¿cierto?, en la clase conectar que está disponible en nuestro index. Por consiguiente, lo primero que vamos a hacer es colocar las rutas absolutas a cada uno de los elementos de nuestro menú. ¿Ok? En el home vamos a colocar simple y sencillamente un eco conectar, ¿cierto?, ruta, porque es la ruta absoluta del directorio raíz. Vamos a colocar acá en usuarios slash. Pregunta, ¿por qué no coloco slash entre el método ruta y el método usuarios? Exactamente, amigos míos, porque recuerda que acá en el método ruta, que es de donde saco la ruta absoluta, yo ya le agregué el slash, por lo tanto acá no es necesario. Vamos a colocar también acá lo mismo en categorías. Acá también noticias, y el de comentarios lo vamos a, yo creo que lo voy a sacar porque ya derechamente creo que lo vamos a colocar en el módulo de noticias. Ya después me vas a entender eso. Entonces nuestro menú más o menos nos va a quedar de esta forma. Vamos a ver. Ahí está. Entonces ahí tenemos el home. Ahora fíjate las rutas. Si yo presiono acá en home, me trae acá al mismo home, ¿cierto? Usuarios, bueno, evidentemente no existe, y también cuando no existe me carga el error controller, que por cierto es un controlador que tampoco he creado. Lo mismo va a suceder acá con el noticias, ¿cierto? Y con el categorías. ¿Ok? Por ahí ya creo que se va entendiendo cómo funciona esto. Recuerda que teníamos el sidebar, que por ahí también te permitía a ti irle mostrando mensajes al usuario, incluso poder hacer publicidad, y el footer, ¿cierto?, que te permitía generar el copyright del desarrollador, en este caso decir que tú fuiste quien hizo este desarrollo. Acá vamos a manejar el tema de las sesiones, las fechas, ¿cierto?, y el enlace para cerrar la sesión. Ese link nosotros también lo vamos a corregir, por lo tanto vamos a abrir una de las vistas acá, por ejemplo la vista del home. Y vamos a ir a ver dónde está esa parte de... Eso lo tenemos acá en la vista header, que perfecto, lo tenemos ya separado. Y si te fijas acá, en esta zona es donde nosotros saludamos al usuario, y aquí es donde tenemos el enlace, ¿cierto?, con el cual nosotros cerramos la sesión. Voy a cambiarle acá el tilde que tiene por un tilde normal, sesión. Y la ruta que le vamos a dar a este va a ser la siguiente. Va a ser la ruta absoluta, es decir, conectar ruta, y le vamos a, por ejemplo, llamar a un logout slash. Entonces, cuando yo haga clic en cerrar mi sesión, ahora en lugar de ir a un archivo llamado salir.php, él se va a ir directamente acá a uno llamado logout, que es desde donde se va a cerrar la sesión existente. Acá debería cargar la fecha con un formato de texto. Ok, por lo tanto vamos a ir a ver dónde tenemos esa fecha. La tenemos acá, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí en el config vamos a tener que agregar un método que yo lo voy a ir a buscar ahora. Lo debiera tener aquí
Vamos a ver, debiera tener aquí eso por acá, en esta plantilla yo creo que la debiera tener. Vamos a ver. Aquí debiera tener yo un método llamado fecha. Exacto, y este ¿cómo te la retorna la fecha? Exacto, te la retorna día, mes, año, perfecto. Este método nos sirve exactamente para lo que nosotros necesitamos. Vamos a colocar aquí, vamos a copiar entonces. Y lo vamos a pegar acá abajo, ¿cierto? Abajo del método ruta. Voy a corregirla acá en el comentario que tiene mal escrito ahí. Función para la fecha. Y fíjate que lo que hace esta función es detectar el día, en este caso el día en formato de texto, luego el día, ¿verdad? El número y el mes. Entonces, ahí luego a través de una serie de validaciones, a través de switch case, ¿verdad? Voy validando los distintos valores que debe ir tomando y luego devuelvo una cadena, ¿cierto? Concatenada con los distintos valores y con el año actual. Entonces ahora sí, por ejemplo acá en el header, ¿verdad? En lugar de fecha yo podría colocar php echo, llamo a la clase conectar y voy a llamar en este caso a su método llamado fetch. Ahora se me debiera imprimir en pantalla la fecha actual con el formato que le acabo de colocar al método, en este caso que por cierto yo ya lo tenía construido. Fíjate que ahora es martes 18 de septiembre de 2012, fiestas patrias acá en Chile, por cierto, si hay algún chileno viendo esto ahora, reciba algún saludo. La verdad hoy es un día muy especial acá en Chile. Yo debiera estar de rumba, pero la rumba es en la noche, así que en el día nos toca trabajar. Bien, ya tenemos nuestro reloj acá digital funcionando a la perfección. Ahora debiéramos personalizar esta parte. Es decir, que cuando el usuario entre acá, ¿verdad? Esta zona lo salude. Por lo tanto, aquí viene, empieza el espectáculo de alguna manera. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esta plantilla, que es la plantilla llamada index. ¿Ok? Que es la plantilla en este caso que tiene que cargar por defecto. Vamos a abrir nuestro index que es el Bootstrap, ¿cierto? El archivo de arranque, ¿ok? Y le vamos a revisar algunas cosas. Fíjate que algo muy importante acá, si no existe, en este caso, si revisamos acá, aquí lo que hacemos primero es cargar el config, luego si no existe el valor action, ¿verdad? El valor action toma el valor de home, es decir que se carga el home por defecto, pero eso está bien hasta ahora, ¿verdad? Todo bien, todo bien, todo bien. Y aquí le vamos a colocar una pequeña validación, mira, fíjate. La idea de la validación que vamos a colocar aquí va a ir orientada a lo siguiente, a que si nosotros no tenemos una sesión creada para el usuario, vamos a tener que cargar un index por defecto que va a ser siempre, perdón, una vista por defecto que va a ser siempre la vista que va a contener esta plantilla, que es la plantilla del login. ¿Ok? Y en el caso de que la sesión exista, al usuario lo vamos a mandar derechamente acá a alguna de las plantillas principales de trabajo, que puede ser home, usuarios, categorías, noticias o alguna de las plantillas internas con las que se va a trabajar. ¿Ok? Más o menos esa es la idea. Entonces vamos a trabajar primero en la construcción de nuestro módulo de usuarios para luego poder ir a desarrollar esa pequeña validación, muchachos. Para eso nosotros vamos a tener que utilizar una de las tablas que ya tenemos creada, que es la tabla usuarios, que en este caso tiene poquitos campos. Tiene el ID del usuario, que es el valor autoincrementable, ¿cierto? La llave primaria, tiene un nombre, un correo, un login y un password. Vamos a crear un par de registros acá. Por ejemplo, César Cancino, mi correo personal, peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otro, por ejemplo, Rosa Salazar, rosa@gmail.com. El login va a ser rosa y su password también va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí ya tengo los dos registros creados. Por lo tanto, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que con esto que está acá, primero que todo me pueda loguear. ¿Ok? Y luego tenga derecho a entrar a los contenidos restringidos solamente en el caso, ¿cierto?, que el login sea correcto. Esa es un poco la idea. Entonces, vamos a trabajar acá en nuestra plantilla index, ¿verdad? Que va a ser la que tiene el login. Yo a esto, fíjate que ya le tengo una función para validar con un pequeño script JS, un pequeño script JavaScript. Lo podemos ir a revisar acá a la librería public, directorio JS, y en este caso solo estoy trabajando acá en el archivo funciones.
.js. Acá debiera tener yo varios métodos también, la verdad que los tengo para otras aplicaciones, entonces los voy a borrar yo creo porque, aunque ya más de algunos de ustedes los tiene que haber chequeado y todo, pero bueno, les pueden servir también. Aquí por ejemplo está valida ingreso usuario, en fin. Y acá la que nos interesa a nosotros es esta, que es valida logueo, que es la que está en la plantilla index, que lo que hace, cierto, es, fíjate, pregunta si el login está vacío, si no le carga un texto, le carga un texto con una clase que en este caso está asociada al código CSS de la plantilla con la que estoy trabajando, le carga, fíjate, el mensaje en un div y si no, bueno, en este caso el div donde estoy cargando el error aparece vacío. Luego hace lo mismo con el password y finalmente hace el submit del formulario, que es un poco lo que siempre se genera en este tipo de validaciones. Si abrimos nosotros la plantilla index, vamos a ver que la verdad no tiene nada del otro mundo. Tiene un código, cierto, muy sencillo. Tiene todos los scripts con rutas absolutas, que es algo muy importante a tener en consideración. Fíjate que tiene personalizados acá los mensajes de error también. Dice que los datos ingresados no son correctos, debe estar logueado y has cerrado tu sesión correctamente. ¿Eso para qué lo vamos a usar? Para ir validando algunas interacciones del usuario. Esto en el caso de que se salte la validación JavaScript que vamos a realizar. Ya vamos a poner un ejemplo. Esto, ¿verdad? En el caso de que el usuario entre a alguno de los contenidos del sitio sin estar logueado, nosotros lo vamos a mandar para acá siempre para que pueda revisar el contenido. Y en el número 3, en el caso de que el usuario cierre su sesión, ¿cierto? Vamos a mostrarle este mensaje en pantalla con esta clase. Esta clase y esta tienen un color verde y esta otra, perdón, esta tiene un color verde y esta otra tiene un color rojo como más de atención, un poco para destacar algún tipo de warning o algún tipo de peligro. ¿Ok? Luego tiene el formulario clásico, ¿cierto? Con unos campos, que en este caso es el login, el password. El action está vacío, si te fijas acá, bueno, acá debiera estar vacío, este tiene un logueo. Ahí sí, el action ahora está vacío y lo demás creo que ya es más de lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos dos botones, un botón de entrar y con el método valida logueo. Un botón para limpiar, ¿cierto? Que lo que debiera hacer es enviar al usuario a algún elemento. Podríamos acá limpiar el formulario derechamente. Por ejemplo, acá yo lo que hago siempre es redireccionarlo cuando él presiona limpiar. Yo lo redirecciono al index, entonces le digo conectar ruta, ahí sí, y acá sería interesante también que agregáramos un campito, ¿cierto? Tal como lo hacemos siempre, un input, en este caso de tipo id, con un nombre grabar y el valor sí. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vamos a enviar el formulario para poder trabajar con él, ¿ok? Y ahora para trabajar con él vamos a recibir la información donde lo vamos a recibir en el controlador llamado index. Por lo tanto, aquí hay un dato muy interesante que vamos a tener que nosotros tener siempre en consideración, muchachos. Ya lo vamos a ir a ver. Mira, primero vamos a abrir la plantilla del index, el controlador index en este caso. Y acá fíjate que lo único que tiene este controlador es el llamado a la vista, ¿ok? No tiene nada más. Fíjate que nosotros no tenemos o no debiéramos tener en este minuto ningún modelo creado. No me recuerdo en el video tutorial anterior, creo que no hicimos ninguno. Vamos a tener que crear varios modelos, varias clases. Primero vamos a crear una clase llamada user. Entonces vamos a crearle inmediatamente acá en el directorio model. User model.php, desde donde vamos a manejar toda la interacción de los usuarios acá. ¿Okay? Por lo tanto, para eso vamos a tener que crearnos una clase, class user, y lo vamos a tener que extender, extends, de la clase conectar, para poder tomar y tener disponibles los métodos, por ejemplo, de conexión. Que recuerda que es un método que está contenido acá en la clase conectar, ¿cierto? Y está esperando para ser utilizado con el modificador de acceso protected. Entonces, ya con eso nosotros sabemos que acá tenemos disponible el método de conexión dentro de nuestra clase de usuarios. Lo primero que vamos a hacer es generar un método para el login. Entonces, vamos a preguntar acá, por ejemplo, vamos a colocarlo más abajo, public function logueo.
¿Ok? Y lo primero que vamos a hacer en nuestro método de logueo, vamos a imprimir en pantalla los valores que vienen vía POST, es decir, que vienen a través del formulario. Ahora, acá en la vista, en el controlador index, ¿verdad? Que pertenece, vamos a ponerlo juntito acá con la vista index, cuando se envíe el formulario desde la vista, lo va a recibir el controlador, por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer el controlador? Primero que todo, hacer un llamado siempre a través de un require once al directorio model y al archivo user model.php. Luego va a tener que declarar una instancia de la clase user y finalmente lo que va a tener que hacer él es una condición acá preguntando si existe el valor que viene vía post llamado grabar y ese valor vía post llamado grabar es igual a sí. Si ese es el caso, vamos a cargar el método de la clase usuarios llamado logueo y vamos a hacer un exit para que la aplicación se detenga. Es decir, cuando se reciba el formulario se va a manejar esto. Si no, simplemente se muestra nuevamente la vista. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Vamos a ver si enviamos algún dato, por ejemplo acá, cualquier cosa. Entramos y efectivamente ahora fíjate, llega la vista index y la vista index dijo, oye, me llegó la información del formulario, por lo tanto se ejecuta esta parte del script que lo que hace es llamar al método logueo que está contenido dentro del modelo. Más o menos esa es la lógica, muchachos, del MVC que les he venido mostrando en los videos anteriores. También les he sido honesto que este es un modelo MVC bastante artesanal, por ahí hay muchas cosas más que se pueden incorporar, pero yo he tratado de simplificárselos para que lo puedan entender y aplicar de manera más sencilla a aquellas personas que quizás tienen un poco más de dificultad con los códigos que son un poquito más complejos. ¿Ok? Entonces ahora ya la cosa se pone más fácil porque simplemente tendríamos que hacer las validaciones correspondientes para que podamos hacer nuestra validación del login. Vamos entonces acá a colocar primero que todo, vamos a ir a ver si tenemos la función de comillas inteligentes, si la tenemos acá, perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es cargar a través de un parent nuestro método de conexión. Luego vamos a crear una variable SQL y vamos a decir sprintf. Vamos a hacer nuestra consulta, select asterisco from usuarios, donde login es igual a, en este caso vamos a tener que usar el comodín, ya ni me acuerdo cómo era el comodín, creo que era así, no me acuerdo mucho, se me olvida, me confundo con el del PHP de object, muchachos. Entonces lo voy a revisar acá a ver si me acuerdo cómo era esta cosa. Vamos a ver, se me olvida aquí cómo es esta cosa. Veamos. Sí, es así. Entonces vamos a colocar un AND y luego vamos a validar que el password también, ¿cierto? Que es el otro campo, el login y el password, ¿verdad? También sea igual a eso, ¿cierto? Luego colocamos una coma, llamamos a las comillas inteligentes y acá le decimos, oye, el primer valor que te voy a pasar va a ser el valor del campo login. Luego el segundo valor que te voy a pasar, parent, comillas inteligentes, password. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ejecutar la consulta a través de un MySQL query. SQL, ¿cierto? Ya con eso está validada y está realizada nuestra pregunta a la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? La condición que pregunte si esa consulta a la base de datos trae registros o no. Y en el caso de que traiga registros, significa que el usuario se puede loguear, ¿verdad? Y si no, le decimos inmediatamente que no es posible loguearse y que va a tener que ingresar los datos nuevamente. Por lo tanto, acá vamos a preguntar eso a través de un MySQL numRows. Si el numRows es igual a 0 de la variable reg, perdón, acá, ojo, aquí el MySQL debe ir dentro de una variable llamada res. La variable se puede llamar mamá, papá, hermano, pero tiene que ir dentro de una variable. Si MySQL numRows de la variable res es igual a 0, significa que no hay registros asociados a esta consulta, por lo tanto el usuario debe salir de acá. Y caso contrario, ¿cierto? Significa que sí existen estos datos en la base de datos, por lo tanto el usuario puede perfectamente loguearse.
Vamos a la primera alternativa. En el caso de que los datos que se ingresaron no existan, lo que hacemos inmediatamente es sacar a la persona de acá a través de un header location. Mucha gente me ha consultado y me ha preguntado de que tienen errores al usar el header location. Bueno, y les comento que eso sucede, muchachos, porque están colocando código HTML antes de usar el header location, básicamente por eso. Muchos también me dicen, no, César, es que no tengo ningún código, te lo aseguro, no tengo ningún espacio, pero ¿sabes lo que les pasa a veces? Que antes de colocar el header, el PHP les arroja un warning, y esos warnings, recuerden que PHP te los devuelve en formato Document Object Model. Entonces por ahí también viene el error, chicos, para que le den una vuelta a eso. Aquí me está reclamando porque no tengo el punto y coma al final, entonces ahora le decimos que se vaya donde a conectar ruta punto, y a dónde vamos a ir, a index slash 1. Y ese 1 lo que vamos a hacer es utilizarlo para ¿qué cosa? Para poder mostrarle al usuario un mensaje en pantalla acá en la vista index, que en este caso acá podríamos enviarle un mensaje con un valor 2, por ejemplo. Entonces aquí en la vista del index podríamos usar el mensaje número 2. A ver, o podríamos crear otro, ¿eh? Podríamos crear uno 4, por ejemplo, acá. A ver, podríamos copiar este aquí y colocar el número 4 y decir los datos ingresados no son correctos, aunque ya el 1 lo servía. Yo estoy viendo que el 1 no servía perfectamente. Vamos a dejarlo con el 1 entonces. Ahí. Y ok, y en el caso de que la condición sea falsa, es decir, en el caso de que existan registros asociados a esta consulta en la base de datos, lo que hacemos es, primero que todo, rescatar los datos que provienen del arreglo REST. Entonces los convertimos a, decimos que REST, por ejemplo, es igual a MySQL fetch array. Y entonces acá lo que hacemos es crear las variables de sesión respectivas con las que necesitamos trabajar. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos, yo creo que en lo personal, 2. Vamos a necesitar el ID del usuario y el nombre del usuario porque no tenemos un avatar comprometido. Por consiguiente, vamos a crear una variable de sesión llamada, por ejemplo, backend ID, y eso va a ser igual a la variable reg ID, que en este caso corresponde al valor ID usuario. Es decir, acá debieras decir ID usuario. Luego hacemos lo mismo, creamos otra variable de sesión. Ahora le decimos backend user o login, por ejemplo. ¿Y qué campo deberíamos cargar acá? El login. Ya que tenemos claridad en esto, acá podríamos evitar el uso del asterisco y pasar, por ejemplo, simplemente decirle que necesitamos el ID usuario y el campo login. También podría ser perfectamente para darle un poco más de consistencia a la consulta. Una vez que creamos las variables de sesión, sacamos al usuario de acá a través de un header, pero ahora lo vamos a mandar directamente al home, porque ya significa que el usuario se ha logueado correctamente. Más o menos esa es la lógica de nuestro método de logueo. Podrías hacerlo más específico, podrías hacer 2 consultas, una para preguntar si el login existe y luego si coincide con el login y el password que ingresó. Yo te lo estoy planteando de la manera más sencilla posible, de hecho esto nosotros ya lo habíamos hecho antes. Entonces ahora si revisamos esto, nosotros por ejemplo actualizamos acá, él me debiera mandar un error, pero un error controlado por mí. Me dice que ID es igual a 1. No me mostró ningún mensaje en pantalla, pero ¿por qué no me lo mostró? Porque seguramente la variable que yo estoy validando acá, fíjate, se llama m. Y acá, si nosotros revisamos nuestro htaccess, vamos a abrir acá nuestro htaccess, vamos a encontrarnos con que el segundo valor se llama ID. Por lo tanto, acá deberíamos preguntar por ID. Ahora sí. Fíjate, los datos ingresados no son correctos. Me apareció con color amarillo. Vamos a ver si le cambiamos el color. Yo creo que aquí la clase es file. Creo que es así. Vamos a ver. Que es la que nos muestra el, claro, el error con un número rojo. Los datos ingresados no son correctos. Ahora sí. Perfecto. Si limpiamos, el sistema me trae, bueno, me trae al home, pero tranquilos, eso lo vamos a corregir ahora. ¿Ya? Entonces ya tenemos el login hecho, ya tenemos el login creado. Ahora fíjate una cosa, si nosotros entramos sin loguearnos a la aplicación, en este minuto, por ejemplo, tratamos de entrar al home, por ejemplo,
y lo hacemos desde el Google Chrome, por ejemplo, el sistema nos va a permitir el acceso sin ningún problema, lo cual es un error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a validar que a través de esta variable de sesión, aquí en nuestro index, es decir, en nuestro archivo de arranque, vamos a preguntar aquí, fíjate, vamos a hacer una condición con un if else, el cual va a preguntar si es que existe la sesión a través de la función iset, hago todo esto. Esto que está acá. Si no existe, de manera automática, yo lo único que le voy a cargar al usuario es un require once llamando al controlador llamado index. Siempre. ¿Ok? Siempre vamos a hacer eso. Podría incluso, en lugar de hacer eso, redireccionarlo. Ahí tú ves cómo manejas eso. Entonces ahora, por ejemplo, fíjate, si yo trato de entrar acá desde el Google Chrome, el sistema no me va a dejar porque no tengo creada la variable de sesión. Acá tampoco me va a dejar porque tampoco la tengo creada. Si yo ahora me logueo, por ejemplo, con peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Usuarios, peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hay un error, pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver aquí, algo pasó. Me está trayendo acá al mensaje de error. Vamos a ver por qué. Peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me está diciendo que los datos ingresados no son correctos. Vamos a revisar nuestro método de logueo. Vamos a ver. Aquí lo que se recomienda cuando pasa esto, imprime siempre la consulta en pantalla. Lo primero. Entonces vamos a ver. Peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peligro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Esto está pasando por este lado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a colocarle un exit acá para que no se siga ejecutando la consulta. Peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahí está. Select id usuario, login from usuarios, donde login es igual a peligro y el password es igual a eso. Vamos a ver. Yo creo que acá me va a dar un problema por las comillas. Encontró un registro sin ningún problema. Vamos a ver. Encontró el registro sin ningún problema, por lo tanto acá tenemos el error en el script. Vamos a ver. Vamos a preguntar si MySQL numRows de la variable res, es decir, si no hay ningún registro, entonces significa que no existe esto, por lo tanto me retiro y acá debiéramos colocarle un exit. Si no, se ejecuta esto. Vamos a probarlo de nuevo. A ver. Me dice nuevamente que los registros no son correctos. Vamos a ver. Peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya veamos. Cuando te pasen este tipo de cosas, tienes que tener paciencia, no tienes que complicarte la vida e ir imprimiendo en pantalla los valores hasta que consigas el error. Vamos a imprimir el MySQL numRows con un exit. A ver qué es lo que nos muestra. Vamos a ver. Peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, fíjate. MySQL numRows tiene un error. Entonces, ya ahí tenemos un dato importante. La función se llama SQL, el método se llama SQL, la variable se llama SQL, la variable está bien hecha, MySQL query, el método de conexión. Yo creo que por ahí, por el método de conexión, puede estar nuestro error. Vamos a ver, el método config, claro. Fíjate que acá estoy llamando a una base de datos llamada curso y acá debiera llamar a una base de datos llamada noticias. ¿Te fijas? Imprimiendo en pantalla siempre vas a detectar los errores sin ningún tipo de problema. Es más fácil, muchachos. Entonces ahora sí, comentamos acá la línea del MySQL numRows y te aseguro que esto te va a funcionar ahora.
Perfecto, ahora sí pude entrar al home, fíjate, bueno, está cargando ahí, pero ya pude entrar al home sin ningún tipo de problema. Si intento entrar acá desde el Google Chrome, voy a seguir con problemas, ¿cierto? Porque todavía me va a decir, oye, no tienes permiso para entrar porque no estás logueado, por lo tanto siempre te va a mandar a loguearte, ¿ok? Si intento loguearme con valores que no corresponden, no me lo va a permitir. Si trato de entrar como Rosa, ahora sí me va a dejar entrar. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Nos queda que aquí en lugar de César diga Rosa, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? En lugar de César diga peligro. Eso ya es fácil, eso lo tenemos que hacer acá en la vista del header, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a copiar el valor de la sesión. Aquí en la vista header y donde dice César acá, vamos entonces a imprimir en pantalla el valor de la vista, o en este caso de la variable de sesión llamada backend login. Entonces ahora, si el usuario entra acá, ahí va a decir hola peligro. Acá también, bienvenido Rosa. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedaría validar acá que la sesión se debiera cerrar sin ningún tipo de problema. Aquí hay un errorcillo con la ruta de las imágenes del sidebar. Vamos a ir a corregirlo así como rapidito. Me imagino que es porque debe estar llamando a la ruta de icons. Claro, ahí hay que corregir la ruta un poco para que... Lo que pasa es que no quiero perderme de lo que estoy haciendo, pero lo vamos a hacer rapidito. Conectar ruta, que después se me olvida, muchachos. Entonces acá public slash. La primera ya debiera estar corregida. Ok, acá no debiera llamar a icons. Ahora sí. Y ahí ya van apareciendo. Te fijas acá, entonces debiéramos mostrar lo mismo en las demás imágenes. Hay que borrarles acá el directorio icons. Y acá también hay que borrar el directorio icons. Ahora sí, ahí se ve más bonito, ¿cierto? Con los enlaces. Te decía que lo otro que hay que hacer acá es habilitar el link de cierre de sesión y habilitar el módulo de los usuarios. Entonces vamos a hacer primero el enlace para cerrar la sesión, es decir, cuando el usuario presiona acá en logout, inmediatamente el sistema le obligue a cerrar su sesión. Para eso vamos a crear entonces ese controlador llamado logout. Lo vamos a crear acá en el directorio controller. Logout. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? Como nosotros necesitamos cerrar todas las sesiones, vamos a hacer algo simple. Vamos a colocar un session start. Vamos a colocar un session destroy para que se destruyan todas las sesiones. Y vamos a ejecutar un header location, dos puntos, que va a ir ¿a dónde va a ir? En este caso aquí entonces deberíamos colocar un require once. El mismo require once que tenemos aquí en el index. Bueno, yo creo que ni siquiera deberíamos colocar simplemente acá un session start. Lo que pasa es que pensé que íbamos a tener problema con la ruta. Vamos a probarlo, si no lo arreglamos después. Que se vaya a la ruta index con el valor número 3 y un punto y coma al final. Recuerda que en la vista index nosotros teníamos acá que si llega esto con un valor número 3, me va a decir usted ha cerrado su sesión correctamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Hacemos un session start que entiendo que no lo necesitaríamos acá porque estamos en un controlador. Un header location, conectar ruta index. Ahora fíjate que cometí un errorcillo yo porque lo guardé como logout php y esto se debiera llamar, ¿cómo se debería llamar? Se debería llamar logout controller para que pueda funcionar a través del modelo que nosotros estamos trabajando. Ahí sí, logout controller, para que lo que vamos a hacer funcione de verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a cerrar las sesiones y luego va a redireccionar a la vista index con el valor número 3. ¿Por qué quité el session start de acá? Porque recuerda que esto, al ser un controlador, está tomando todo lo que tiene este archivo, ¿verdad? Y este archivo, ¿qué es lo que tiene en su inicio? Un session start. Si yo lo pruebo ahora, le digo index, ¿cierto? Le digo cerrar sesión, ahora me trae, ¿cierto? Al index con el guión 3
Y si yo trato de entrar ahora al home, él no me va a dejar porque no estoy logueado. Interesante, ¿verdad? Lo mismo acá, si cierro la sesión, funciona igual en cualquier navegador, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Me logueo, perfecto, ahora sí puedo navegar por los contenidos sin ningún tipo de problema. Más o menos esa es la lógica de funcionamiento del control de acceso a nuestro backend, que es algo que ya nosotros podemos tener manejado de manera perfecta. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene manejar y desarrollar nuestros módulos, a los cuales ya no les vamos a tener que colocar ningún tipo de control de acceso ni nada, porque con esto ya tenemos desarrollada la parte del control de acceso, ya eso está listo. Lo único que habría que hacer si es que, por ejemplo, queremos colocar permisos solamente para que algún usuario edite las noticias y eso, y otro para que solamente editen los usuarios y eso, pero la verdad, esos son detalles menores, muchachos, que para ser honesto no tiene mayor ciencia. Vamos entonces a desarrollar el módulo de los usuarios para terminar el video. Entonces, vamos a crear nuestro controlador llamado usuarios. Está sonando la alarma por ahí. Usuarios controller. ¿Qué es lo que debiera tener usuarios controller? Tal como lo tiene acá el index, debiera siempre llamar acá a la librería user model y luego crear una instancia de la clase, ¿cierto? Para poder trabajar y finalmente llamar a un require once al directorio view / user.phtml. Cerramos el PHP y ya con esto nuestro script funciona perfectamente. No debiera haber mayor problema. Vamos a crear, bueno, ahora si actualizo acá me va a dar otro error, me va a decir, oye, no existe la vista, ¿cierto? PHTML, la vamos a crear, el user.phtml. Esto lo tenemos que crear ¿dónde? En el directorio views. User.phtml. Siempre me equivoco en escribirlo, ¿eh? Entonces ahora sí, ahí está nuestra vista sin ningún tipo de problema. Vamos a copiarle lo que tenemos en el home a nuestra vista. Vamos a cerrar algunas cositas acá, por ejemplo el sidebar. Vamos a cerrar el htaccess, el logout también lo vamos a cerrar. Esto también yo creo que lo podríamos cerrar, que lo vamos a dejar abierto para que por ahí si lo necesitamos. El index yo creo que también ya no lo vamos a necesitar, el config tampoco, el header tampoco. Y el home vamos a tomarlo, lo vamos a copiar completo aquí donde está el user. Vamos a colocarle acá arriba en el title, usuarios. Y acá en el título que está acá más abajo, también le vamos a colocar usuarios. Ahí está. Ahí está cargando sin ningún tipo de problema. Entonces ahora tengo dos controladores creados, el home y el usuarios. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que debiera hacer yo acá en usuarios? Debiera generar una pequeña grilla. Las grillas están acá. Fíjate, las grillas se tienen que colocar acá abajito, dentro del Deep Primary Content. Y ya eso lo tenemos acá definido nosotros en las plantillas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la plantilla, por ejemplo, en el dashboard. Creo que aquí tengo las plantillas con... vamos a ver. Vamos a abrir esto mejor, así nos ahorramos problemas. Aunque yo creo que eso también lo tenemos acá, lo podemos sacar más rápido. Aquí, eso yo lo tenía hecho aquí en esta aplicación. Por ejemplo, vamos a ver alguna de las vistas acá. Por ejemplo, aquí había una de usuarios, creo. Entonces, o de clientes puede ser, ¿no? Cuentas, esto nos sirve perfecto. Entonces aquí yo tengo uno de los registros de los modelos con los que tenemos que trabajar. Aquí está la clase con la que se trabajan las tablas, fíjate. Entonces vamos a copiarla acá donde tenemos esta etiqueta P de párrafo, la vamos a copiar acá, vamos a cerrar la tabla. Aquí yo le tenía un tamaño definido, no es necesario. Y acá podríamos colocar un tr, así como para probar, y un td con un hola. Si te fijas, ahora al presionar en usuarios te aparece una tablita ahí, interesante, ¿cierto? Creada para poder trabajar. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a crear una tabla para generar las grillas. Entonces vamos a hacerlo más o menos así. Mira, vamos a colocar acá el nombre.
vamos a colocar acá al lado el correo, el login, el password, editar y eliminar. Entonces, nombre, correo, login, password, editar y eliminar. Más de alguno me va a decir, oye César, ¿no sería conveniente no mostrar el password del usuario? Cierto, no lo mostremos. Y luego vamos a copiar esto hacia abajo en otro TR, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos dos filas. Una que en este caso va a servir para los encabezados. Esperar que esta cosa cargue. Una para los encabezados y otra para los elementos acá de los registros. Entonces, la de los encabezados, por cierto, vamos a colocar acá podríamos colocarle un center, en fin, no sé. Eso ya depende de ustedes, pero me interesa que acá en el header de arriba vamos a colocar, por ejemplo, un style con un, por ejemplo, color o con un font weight, yo creo que sería mejor, font weight bold, que eso es para que queden en negrita los textos de arriba. Entonces ahí, ¿cierto? Deberían quedar los textos de arriba en negrita, quedaría un poco más ordenado, ¿cierto? Para poder trabajar sin ningún tipo de problema. Nombre, ¿verdad? Y hacia abajo los registros. ¿Qué me quedaría ahora? Me quedaría cargar, ¿cierto? Los registros provenientes de la base de datos. Voy a cerrar esto acá. No lo voy a mantener abierto porque por ahí voy a sacar otras cosas. Lo que pasa es que acá tengo unos enlaces. Tengo unos enlaces acá que nos van a permitir traer las imágenes que yo utilizo para las ediciones. Entonces yo utilizo, por ejemplo, para editar esta que está acá. Vamos a colocar acá en el segundo listado, que es este. Vamos a colocar acá un enlace a href y adentro vamos a colocar ese enlace a esa imagen. Un poco para que te quede de esta forma. Mira. Entonces ahora si alguien quiere editar, lo va a editar con ese enlace. Y acá también yo usaba otro para el eliminar. Vamos a buscarla también acá. Y lo voy a cerrar. Y lo voy a colocar acá en el eliminar, también en un href. Ahí está el eliminar, que es el otro que yo utilizaba para que nos quede un poco más ordenado todo. Ahí está. Podríamos centrarlo esto, no sé, como tú quieras. En fin, eso ya depende de ustedes. Lo importante acá es que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces ahora ya tenemos nuestra grilla. Vamos a colocar acá arribita también un enlace. Por cierto, no debería haber cerrado lo que estaba ocupando yo, porque ahí también ya tenía hecho el enlace yo. Vamos a abrirlo acá entonces en multinivel. Creo que era acá en cuentas. Acá también había un enlace para agregar registros. Entonces aquí lo teníamos. ¿Dónde lo teníamos esto? Aquí, esta. Este es un TR que podemos colocar acá al principio, fíjate. Este es un TR que tiene, ojo, tiene un cool spam que nos va a permitir trabajar, por ejemplo, para que estas filas se unan unas con otras. Y fíjate que nos trabaja con esta imagen, public image add 32, entonces nos queda acá arribita como una cruz que nos va a permitir agregar registros. Entonces fíjate, ahí entonces nos va a aparecer más o menos así. Ahí se ve más estético, ¿verdad? Podríamos colocar una paginación acá abajo, pero la verdad no creo que hayan tantos usuarios. Entonces ahora simplemente le cambiamos los enlaces y quedaremos listos para poder trabajar. Ok. Vamos entonces ahora a generar un método acá en el modelo de los usuarios para que me liste todos los usuarios. Para eso vamos a crear un atributo llamado u, por ejemplo. Vamos a hacer un constructor, public function, construct, en donde vamos a decir que el atributo llamado u va a ser igual a un arreglo. Y ahora generamos el método para poder listar los usuarios. Public function get usuarios. Acá lo que decimos es un SQL select asterisco from usuarios. Podríamos ordenarlos, order by, nombre, ASC para que se ordenen de manera alfabética, por ejemplo. Generamos la consulta res igual a MySQL query.
Ojo, acá no estamos usando comillas inteligentes, por lo tanto aquí hay que colocar la variable con la consulta y además hay que generar acá el conectar o el parent en este caso con el método de conexión. Importante detalle ese, muchachos. Luego lo que hacemos acá, ya esto es sabido por todos, ¿cierto? Un while con una variable llamada reg igual a MySQL fetch assoc de la variable red, ¿cierto? Decimos que todo se vaya cargando en el atributo u, ¿cierto? Y todo lo que tiene el valor reg. Y finalmente retornamos lo que tiene ese atributo, ¿cierto? Y ya está nuestro método construido. Por lo tanto, ahora podríamos nosotros sacar en el controlador de usuarios, acá arriba, crear una variable llamada datos, por ejemplo, que sea igual a MySQL, o perdón, que sea igual a u get usuarios. Y ahora acá en el user, en la vista user, ¿cierto? Colocar, por ejemplo, generar un ciclo for en la segunda fila, que es esta, ¿verdad? Perdón, la segunda fila sería esta que está acá abajo. Generar un ciclo for para cargar todos los registros. Entonces lo vamos a hacer. Decimos, por ejemplo, for o for each puede ser también. Recuerda siempre abrir y cerrar inmediatamente las llaves, ¿eh? Eso te va a ahorrar bastantes dolores de cabeza. Entonces acá decimos, por ejemplo, que i es igual a 0 y menor que size of de la variable datos y se incrementa la i. Si lo probamos ahora, fíjate que ahora tenemos dos registros, simplemente tenemos que colocarle los valores. Vamos a colocar los valores rápidamente, acá donde dice nombre, debiera decir echo datos, acá el contador, ¿cierto? Y el valor nombre. Perfecto. El correo, el login. Y acá en los enlaces, por ejemplo, acá sería bueno que lo manejaras así, le colocaras un title, entonces decir editar nombre. Y acá también en el eliminar, title, eliminar nombre. Luego en la ruta, por ejemplo, acá de editar, vamos a ir a echo conectar ruta. Vamos a llamar a algún controlador, por ejemplo, edit user slash y copiamos acá el valor llamado id usuario. Listo, este mismo método o esta misma terminología la podemos colocar acá en el eliminar, pero recuerda que cuando hacemos eliminar es conveniente colocar acá un JavaScript void 0 y colocar en un evento onClick, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un onClick. Vamos a hacer un llamado a la función eliminar, que la tenemos creada ya en el JavaScript y simplemente acá le pasamos la ruta, que en este caso debiera ser php echo conectar ruta delete user slash y lo mismo y de usuario. Más de alguno debe decir, César, ¿de dónde sacaste esa función root? Eliminar. Yo ya la tengo creada en el funciones, muchachos, se la mostré recién. Por aquí estaba creada, aquí está, eliminar, y eso recibe la URL y luego redirecciona la URL primero haciendo un confirm. Entonces, eso ya está hecho. Ahora sí ya está lista nuestra grilla, simplemente la podemos probar y no debiéramos tener mayores problemas. Ahí ya están cargados los registros, fíjate. Entonces, ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Revisar acá, por ejemplo, ahí está, fíjate, edit user 1, acá abajo edit user 2, y acá realmente desea eliminar este registro y se va a delete user 2, en este caso que es el ID del registro. Ahí está el nombre, el nombre y el correo, el login. Tú decides si muestras o no el, perdón, el valor acá del, perdón, del password. Podrías quitarle el sidebar acá, no, por ahí el sidebar yo se los coloqué solamente para que lo vieran, la verdad yo no lo uso mucho. Entonces, ahí sin sidebar también se te puede ver bien. Es muy útil quitar el sidebar cuando son más registros los que tienes que mostrar acá. En fin, ahí eso lo decides tú mismo. ¿Qué más? Por ahí podrías centrar acá los TD también. Sería interesante que los centraras para que te quedaran más ordenados. Entonces con un align center, por ejemplo,
que te vayan quedando todos bien centraditos, ¿cierto? Entonces la idea sería copiarle eso a todos los, o colocar una pseudo clase, no sé, como tú quieras hacerlo. Yo como soy más flojo lo voy a colocar acá directamente en los TD. Pero claro, más de algún uno que maneje más CSS que yo va a decir: César, eso lo podrías haber hecho con un text align en un CSS, ¿cierto? Directamente a la tabla. Pues perfecto, no hay ningún problema, pero lo que me interesa no es que veamos CSS acá, muchachos. Lo que me interesa es que se entienda la lógica de lo que estamos desarrollando para que lo podamos implementar. Ahí me quedó todo centradito y trabajado correctamente. ¿Ok? Bien, ¿qué me queda? Me queda generar el módulo de agregar usuarios, editarlos y eliminarlos. Entonces, vamos a agregar acá un usuario. Para eso vamos a personalizar acá el enlace, porque aquí, fíjate, dice add cuenta, y eso la verdad no es lo que queremos. Acá queremos add-user. Fíjate que yo las vistas, los controladores los estoy creando acá con un guión y se puede perfectamente, no hay ningún problema con eso. Entonces, ahora presiono acá en la cruz en este caso y dice add user. Interesante, ¿verdad? Voy a crear ahora ese controlador con ese mismo nombre. Acá lo creamos en taller, video 17, controller, listo. Ahí está. ¿Qué es lo que debiera tener esto? Debiera tener todo esto que está acá, por ejemplo, en la vista usuarios controller. Lo voy a copiar. Por ahí le vamos a agregar otras cosas más también, pero de a poquito vamos a quitar esto de acá abajo porque ya no lo vamos a necesitar. Y acá vamos a decirle que va a llamar a la vista add user.phml. Por lo tanto, ahora si actualizo me va a dar un error diciéndome que la vista a la que estoy llamando no existe. Vamos a crearla rápidamente. Copiamos acá y la creamos inmediatamente. ¿Dónde la debemos crear? En el directorio view, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué es lo que le vamos a copiar acá? Vamos a copiar, por ejemplo, lo que tenemos en el home. Podríamos copiar también, no sé, podríamos copiar lo que tenemos en user también. Como quieras, da lo mismo, no hay mayores problemas con eso. Lo que tenemos acá en el user también nos serviría perfecto. Acá entonces, acá arriba, en lugar de usuarios, debiera decir agregar usuarios. Acá en el título también debería decir agregar usuarios. Perfecto, nos va a dar un error esto porque el método, la variable datos ahora no existe. Nos va a decir, oye, hay un error, ¿cierto? Exacto, pero tranquilos, no hay problema con eso. Vamos para eso a eliminar por ejemplo, el TD de acá arriba. La fila con los encabezados. Vamos a eliminar el for también. Y vamos a ir a abrir un elemento que tenemos aquí en la plantilla que yo tengo acá con los formularios. Fíjate que acá los formularios él me los plantea de manera bien interesante y lo vamos a ver para que nos podamos empapar bien con este cuento porque es bastante interesante. Ellos lo manejan en label, los formularios. Podríamos tomar este que está acá y copiarlo tal como está para poder utilizarlo, fíjate. Voy a copiarlo tal como está en la plantilla original. Lo voy a sacar todo esto de acá. Lo que pasa es que no quiero sacar la tabla acá, pero bueno. Voy a sacar la tabla solamente para que lo veas. Entonces, fíjate que los formularios él los ordena así. Que ya es bastante interesante. Fíjate, así me ordena los campos, ¿eh? Entonces lo podemos manejar perfectamente de esta forma sin ningún tipo de problema. Si le habilito el sidebar acá, por ejemplo, fíjate cómo se ve. Fíjate cómo se ve, no hay mayores problemas. Igual se ve el sidebar y no hay ningún tipo de problema. Entonces, un poco ahí para que te quede como ejemplo. Vamos a hacer una cosa entretenida. Yo voy a sacarle una copia de este archivo y te lo voy a compartir para que te quede a ti y puedas trabajar con todos los campos de formulario. Que más de alguno me los va a pedir. Entonces, copy paste. Ahí está. Lo voy a llamar forms. Ahí para que lo tengan ahí y lo puedan editar ustedes. Por lo pronto, yo me voy a quedar acá solamente con algunos campos, no con todos, ¿cierto? Entonces voy a borrarle acá algunas cositas. Por ejemplo, bueno, esto tiene que ir a través del método post. Y el name form. El action tiene que ir vacío. Esto lo vamos a quitar, no lo necesitamos.
Y aquí fíjate que por ejemplo tenemos algunos campos que no vamos a necesitar, otros sí, en fin, no sé. Estos son los encabezados, fíjate, que también nos pueden servir. Entonces, por ejemplo acá podríamos decirle que ingrese el nombre, pero el nombre lo vamos a manejar en uno de estos que están acá, en un medio. Entonces, ahí, acá le vamos a decir que ingrese el nombre. Mira. Pasa que yo los ordeno a veces en tabla, por eso no le había borrado, eso no me acordaba. Entonces ahí está el nombre, vamos a quitarle el valor que tiene por defecto. Y vamos a colocarle el name también, en este caso nom. ¿Qué más necesito? Un correo también. Entonces vamos a copiar esto. Voy a borrar los demás. De ahí de a poquito los vamos a ir manejando todos. Hay una clase con la cual yo puedo convertir el elemento en un WYSIWYG también. Vamos a ver si se los comparto también por ahí. A ver si alguien lo necesita, pídamelo y no tengo ningún problema en compartirse. También esto tiene un formulario tipo WYSIWYG. Entonces vamos a decir acá el correo. Ya debiéramos tener dos valores. Nombre, correo y el botón. Vamos a ver. Ahí está. Nombre, email. ¿Qué más? Necesitaríamos también un login. Login. Y un password. Un password. Acá el campo se va a llamar password. Y esto ya va a ser un campo de tipo password. Podrías decir acá que él repita el password, ¿cierto? En fin, no sé, podrías hacerlo. Acá el botón va a decir crear. Y le vamos a colocar un title también que se va a llamar crear. Siempre recuerda agregar el input type de tipo id con el nombre grabar. Y el value sí, ¿cierto? Para poder enviar los valores sin ningún tipo de problema. Ahí está nuestro formulario cargado sin ningún tipo de problema. Sería interesante también, muchachos, cargar acá en el body de esta aplicación, de esta vista, un document.form.reset y luego un punto y coma con un document.form.nom, es decir, el nombre.focus. Para que se focalice, se limpie el formulario y se focalice el cursor en el primero de los campos, que en este caso sería el nombre. Un poco para que te quede el formulario limpiecito. ¿Ok? Además, podríamos agregarle un botoncito acá para volver a los usuarios. También sería interesante, lo podríamos colocar acá arriba, ¿cierto? Arriba del formulario, por ejemplo, acá un href. Lo podríamos colocar en un label, un poco para que... podríamos colocar aquí con una etiqueta P, por ejemplo. Y acá en lugar de un input, cargar simplemente un href. Volver atrás, vamos a ver cómo se ve. Para poder volver atrás. Que sería interesante también. Ahí está, ¿cierto? Poder volver atrás. Se vería más estético si lo manejáramos de esta forma. Mira, voy a copiar acá. Voy a aprovecharme de lo que yo ya tengo hecho. ¿Para qué vamos a estar reinventando la rueda si yo ya la inventé hace rato? O sea, no fui yo el que creó la rueda, pero se entiende el ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí pego eso en lugar del texto y voy a ir a buscar una de las imágenes que tengo acá. Por ejemplo, hay una imagen de una flechita verde bien que yo creo que sirve bastante para lo que queremos hacer acá, que es esta. Entonces le copio el nombre y lo pego acá donde tiene que ir. Ahí está. Listo. Y acá a dónde tiene que ir esto, a eco conectar ruta usuarios, en este caso user. ¿Cómo se llama el controlador? Se llama usuarios, creo. Usuarios slash. Entonces veamos. Actualizamos. Debería cargar la flechita verde arriba. Exacto, ahí está. Y ahora hago clic y me devuelvo a usuarios. Puedo ir a agregar usuarios o puedo devolverme si es que me arrepentí de agregar algún usuario. Interesante, ¿verdad? Son pequeños detallitos que nos permiten ir manejándonos de manera más ordenada un poco. Yo creo que es importante tener en consideración eso. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos queda acá? Nos queda, bueno, crear el usuario, que ya eso es más sencillo, ¿cierto?
Ahora simplemente si yo envío esto, automáticamente, bueno, al botón no le he colocado nada, pero si envío van a llegar los datos acá arriba. Sería interesante cargar un método JavaScript. Te coloco ese desafío, ¿ah? Podrías colocar un método JavaScript igual como el que tenemos en el login, ¿cierto? Te lo dejo como desafío a ti. Yo simplemente le voy a colocar acá un onClick al botón con un document.form.submit. Ahí el desafío tuyo es colocar la función JavaScript que valide esto. ¿Ok? Para no alargar tanto el video, pues, muchachos. Bien, ahora sí, perfecto. Si yo envío los datos, bien, llegan perfecto. Fíjate. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Acá en el controlador de AddUser tengo que copiar y pegar o trabajar en este caso lo que había hecho aquí en el controlador de el index, que era esto, ¿cierto? Que es el código para poder recibir el formulario. Si grabar existe y si grabar es sí, entonces ahora voy a llamar al método add de la clase usuario, que por cierto todavía no existe. Me va a dar un error, me va a decir, oye, call to undefined, ¿cierto? El método add. Lo voy a crear donde acá esto lo voy a cerrar ya, aquí en el user model, entonces lo vamos a crear acá, por ejemplo aquí, public function add. No es necesario colocarle add user ni nada porque estamos dentro de una clase específicamente orientada a los usuarios. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer acá? Deberíamos hacer esto, muchachos. Mira. Deberíamos validar a través del método empty, si es que, por ejemplo, si es que viene vacío el nombre, o en este caso el nombre es nom. Si viene vacío el correo, o si viene vacío el login, o si viene vacío el password. En el caso de que alguno de esos elementos sea verdad, entonces yo saco al usuario inmediatamente de acá a través de un header location, yendo a donde a conectar, ruta, punto, y a donde debiera ir a add user/1, que en este caso va a ser el valor con el cual yo le voy a decir acá arriba. Bueno, por acá vamos a colocar eso, pero le voy a mostrar un mensaje en pantalla diciéndole, oye, los datos están vacíos. Si yo ahora actualizo, de hecho eso debiera pasar, porque los datos venían vacíos. ¿Te fijas? Esto que está acá. Eso nosotros ya lo tenemos hecho acá en el index, por ejemplo. Podríamos copiarlo acá. Sobre el título. Aquí. Y el 1 está con la clase fail y dice los datos, podría decir acá los datos están vacíos. Luego el 2 y el 3 los vamos a dejar tranquilos ahí. Y ahora me debiera decir con un mensaje de error arribita que los datos están vacíos, ¿cierto? Porque no traje nada. Si ingreso cualquier cosa acá, ahora debiera quedar la página en blanco porque luego de la clase no seguía haciendo nada más acá. ¿Te fijas? Solamente hice esa validación. Déjame ver acá si es que tengo un método aquí para poder validar el correo. Creo que no lo tengo, pero lo voy a ir a buscar acá. Lo voy a ir a buscar aquí al mismo script con el que estaba trabajando. Y hay una función aquí que utilizamos nosotros para validar el correo electrónico con PHP. Entonces esta es. Esta es la función. Y la vamos a colocar acá en nuestra librería config. Vamos a colocar acá abajo de fecha. Y fíjate que lo que hace es validar a través de expresiones regulares la sintaxis del correo y me devuelve true o false. Por lo tanto, acá en la clase de usuarios, además de preguntar que los campos no estén vacíos, vamos a colocar otro OR y vamos a preguntar acá si conectar valida correo y le vamos a pasar como parámetro la variable correo. Si eso es igual a false, también se ejecuta el código. ¿Ok? Importante. Mira, fíjate, ahora si yo pruebo esto, por ejemplo, coloco algún nombre, un login y password, todo lleno, pero coloco cualquier cosa en el correo, igual me va a devolver, porque los datos están vacíos. ¿Te fijas? Porque el correo no es correcto. Si yo ingreso cualquier cosa, ingreso un email correcto, igual me devuelve. Vamos a ver.
Algo se nos pasó acá, a ver, el nombre, correo, login, pass. Y si valida correo es igual a false. Ah, ok, hay que colocar un exit acá. Vamos a ver, vamos a colocar un eco hola acá para ver si pasó la validación sin ningún problema. Vamos a colocar acá cualquier cosa, un correo válido. Ahora sí, faltaba el exit para que pudiera trabajarse sin ningún tipo de problema. Ok, todo bien ahora, todo perfecto. Vamos a quitar el 1 para que se entienda mejor. Vamos a colocar acá un correo correcto, un login y password y va a decir hola. Si no, fíjate, si ingreso cualquier cosa en el correo, aunque ingrese los valores con datos, igual va a llegar la variable 1, ¿cierto? Porque se está ejecutando este método que lo que hace es validar que la sintaxis del correo sea la adecuada, sea la correcta. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Ya simplemente un parent para la conexión SQL igual a ese printf. Ya esto es fácil, muchachos. Acá un insert into usuarios values null, empieza nombre, correo, login y password. Empezamos a pasarle los valores, por ejemplo acá el nombre, ya podrías copiar y pegar esto que está acá, nombre, correo, login, password. Entonces, correo, login, password. Y finalmente se le redirecciona al usuario nuevamente al controlador. Bueno, primero hay que ejecutar la consulta porque si no, imagínate. Acá me está dando un error. Ah, porque tiene una coma acá adelante, por eso. Me va a dar un error, tengo que ejecutar la consulta, MySQL query. Como es un insert solamente, no es necesario colocarlo en una variable. Simplemente colocamos SQL y acá hacemos el here location, ahora con un valor id igual a 2 para que me muestre el mensaje de éxito, que en este caso lo vamos a personalizar inmediatamente acá. Vamos a colocar acá success, que es la clase de éxito que tiene esto, que debiera tener esto, que tiene el código CSS. Debe estar, bueno, acá debiera decir el registro se ha creado exitosamente. Entonces ahora si probamos, vamos a crear un usuario, por ejemplo, Miguel Ñandú, su correo Miguel Gmail, Miguel 123 su password. Perfecto. Y ahora fíjate, el registro se ha creado exitosamente. Si voy a ver a usuarios acá, ahí se creó Miguel Ñandú, ningún drama con los tildes y todo funcionando de manera excelente. ¿Qué nos quedaría para terminar? Nos quedaría el módulo de edición. Nos quedaría luego hacer el módulo de categorías y el módulo de noticias, pero yo creo que ya el video se nos alargó un poquito, así que eso lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Dale con lo de los usuarios. Intenta tú hacer la función JavaScript de validación. Acá eso es muy sencillo hacerlo, muchachos, no tiene mayor ciencia, ¿ya? Y comiencen a pensar a qué cliente le van a empezar a vender este tipo de aplicaciones. ¿Ok? Cualquier duda, recuerden, déjenla en los comentarios y bueno, vayan comentándome ahí también si es que les gustaría que le colocáramos perfiles de acceso a los usuarios. Podríamos, a mí se me ocurre crear dos. Uno para que solamente puedan crear usuarios y categorías y otro solamente por ejemplo, un perfil de editor para que solamente pueda tener acceso a editar las noticias. Podría ser una alternativa interesante. ¿Ok? Eso, muchachos, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. ¿Ok? Un saludo para todos desde Santiago de Chile. Acá está mi sitio web para los que no lo conocen. ¿Ok? Nos vemos.